Vamos a tratar de... Bien. Yo les hablé la clase pasada de una teoría científica que tiene que ver muchísimo con el trabajo de enfermería, la teoría general de los sistemas. ¿Te la mencioné? No. ¿O sí? No, No. no, para mí que no. Bien. En el Classroom está puesto un trabajo interesante sobre la teoría general de los sistemas que dice muchas cosas científicas en cuanto a lo que se refiere. ¿Por qué es importante para enfermería? ¿Por qué la cito yo frecuentemente? Porque para resumirlo en 2 palabras, ahí se desconectó, ¿ves? Que tiene problemas de conexión. Mili, a ver, ¿es Mili? Sí. Bueno. La teoría general de los sistemas lo que dice es que yo no puedo hacer un análisis de algo que tenga partes, sea una persona, sea una empresa, sea lo que sea, si no valoro todas sus partes. Yo no puedo sacar una conclusión de una organización si no tengo el análisis parcial de cada una de sus partes. Yo no puedo hacer una valoración de examen físico si no pongo desde la cabeza hasta los pies todo. Por lo menos menciono que esté bien. Por eso yo lo cito, porque es un aval científico para lo que hace enfermería, que es considerar, es más, si ustedes recuerdan el paradigma de enfermería de primer año, reúne algo más que el ser humano, reúne su entorno. Por eso las necesidades básicas que tenemos incluyen al entorno. Bueno, en una organización yo no puedo analizar si la organización funciona bien o mal o mejorarla si no tengo el análisis de cada una de sus partes. Por eso es que yo cito como fundamento, y acuérdense que en la enfermería absolutamente todo, pero todo, se tiene que fundamentar. Entonces, ¿cómo puedo fundamentar esto de revisar cada parte? Con la teoría general de los sistemas. Y ahí tienen un aval científico para el PAE, para todo lo que hace enfermería, tiene que ver con eso. Por eso, en el trabajo práctico que les voy a dar próximamente, también tienen una pregunta referida a esto. Si el material que está en el Classroom les resulta complejo, porque son varias páginas y profundiza un poco. Tengan en cuenta que la idea es esta, que no se puede analizar algo que tenga partes si no se analizan todas las partes. Piensen en un examen físico. Yo no puedo presentar un examen físico de un paciente si no lo tengo todo en vista, porque yo no sé si algo no está. Por ejemplo, yo analizo sistemas, todos los sistemas, y no analizo el sistema endocrino, o no analizo el sistema circulatorio. Para hacerlo más fácil, a ver, por si alguien no entiende. Cuando valoramos la primera necesidad, que es la respiración, tenemos que valorar 2 sistemas para ver si la persona respira y respira bien. Tenemos que valorar aparato respiratorio y tenemos que valorar aparato circulatorio, porque yo puedo tener perfectamente una persona que tenga el aparato respiratorio que funcione al 100%, pero estar anémica o tener el índice de hemoglobina bajo, y no va a saturar, no va a poder respirar las células bien, porque no hay transporte en la sangre. Entonces yo no puedo limitarme a analizar una cosa sola por el pedacito más llamativo. Tengo que analizarlo con una visión de un todo. Y esta es la parte donde el fundamento de esta cuestión es el fundamento científico, la teoría general de los sistemas.
en cuanto a teoría de los sistemas. Después empezamos a pensar, además de cómo es, ¿se acuerdan que yo pregunté cómo es el proceso de una organización? Y les dije que se hicieran un paralelo con las etapas del PAE, porque es muy parecido. Ahora tenemos que pensar en lo que es la planificación del trabajo enfermero. Piensen en cómo trabajan en el PAE. En el PAE necesitan el diagnóstico. Diagnóstico de organización puedo hacer igual que puedo hacer en el PAE y voy a llegar a una planificación. Yo analizo un servicio de enfermería y hago el diagnóstico de algo que evidentemente no veo que funcione perfectamente. No necesito formular el diagnóstico porque no es un PAE. Entiendo dónde está el problema, cuál es el problema. Y que de repente en esta época que hay mayores problemas respiratorios, una de dos, o el personal no utiliza las barreras de bioseguridad para la contaminación por aire, o sea, respiratoria, o que hay más frecuencia y hay sobrecarga de trabajo porque hay más pacientes con problemas respiratorios, sobre todo los de origen alérgico, estacionales, que se presentan siempre. Bien. Para hacer eso, ustedes tenían en un PAE intervenciones de enfermería. Acá tenemos estrategias, porque yo sí seguro, ay, vino Valeria, yo sí seguro voy a tener un objetivo. Ese objetivo, igual que en la planificación del PAE, el objetivo tiene que mejorar o solucionar la alteración que yo presento en el diagnóstico. En este caso, el servicio que tiene mayor contaminación o diseminación de alguna contaminación respiratoria. Veré el objetivo cuál será. Reducir esa tasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, disculpe. No, está bien. Pregunté a las chicas si sabían algo sobre si ibas a unirte o no y dijimos, bueno, empezamos igual porque no quiero perder, ya que es una hora sola, no quiero perder tiempo, pero tampoco doy una tolerancia para esperar. Vi tu trabajo y te dije que tu trabajo estaba muy bueno. Sí, gracias, profe. Bien. Como le dije a Caterina, si utilizan esos conceptos que están muy bien puestos para estudiar para el final, para mí está perfecto. Así que por eso es interesante que ustedes lo puedan redactar, porque de esa manera tienen un buen material de dónde van. Ahí me mandó el trabajo Milagros, no sé. Bueno. Déjenme ver un solo mensaje, que no sé qué es, pero es importante. A ver. ¿Qué le pasa? Yo ya salí a trabajar, pero estoy esperando a que venga China. ¿Qué te iba a decir? Viene a comer hoy. O sea, vamos, el tipo sale 7 del colegio y vamos para casa. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo me tengo que entender que los mensajes de voz no son para que yo responda en el momento? Me confundo todavía. Bueno, entonces, estábamos. Profe, yo le hago una consulta. Dime. A mí me dio un poco de vuelta la última pregunta que decía los procesos, diga los procesos, los elementos del proceso administrativo. Yo ahí le puse la planeación, organización, dirección y control. Perfecto. Era eso. Perfecto. Es eso. No, pues yo digo, bueno, porque en algunas otras veía y algunas otras ponían 5 y otras eran 4. No importa, a ver, si pusieron esos 4, pusieron 5, es lo mismo, porque que le cambien el nombre
el orden de cómo lo van a hacer, es como las etapas del PAE. El orden Y de es lo que como van a hacer que es el si a mismo. una, sí, como que si a una la fragmentaban en 2 partes. Entonces te hacían 5 y en otras ponían 4. Está perfecto. Cualquiera de las Bien. dos respuestas está perfecta, porque si yo te pido que vos me lo expliques, con una o con otra me vas a explicar lo mismo. Así que no te preocupes. Estamos. La mayoría Gracias. tienden por acordarse del más fácil, de que son 4, pero algunos me ponen en la 5 y está perfecto. A veces, algunos me ponen alguna más desdoblada, pero está perfecto igual. Porque la idea es que tengan concepto de cómo se organizan. Es lo mismo que preguntar por las etapas del PAE. Entonces, cuando yo les digo que ustedes cuando aprenden a hacer el PAE no es únicamente un proceso para hacer intervenciones de enfermería, lo pueden aplicar a cualquier cosa. Ese método lógico, racional, sistematizado, cíclico, es el que usamos para pensar casi cualquier problema. Por eso que estoy armando la similitud para que le sea más fácil al momento de tener que estudiarlo. Entonces, hablamos de planificar. Cuando yo tengo una planificación del PAE, tengo un diagnóstico, un objetivo, intervenciones y fundamentación. Acá el diagnóstico es el diagnóstico de un servicio. Un servicio podría funcionar mejor, hay algo que se puede mejorar o hay algo que anda mal. Ahí tengo el problema formulado y el objetivo va a ser, obviamente, igual que en la planificación del PAE, mejorar o reducir ese problema. Lo ideal sería que desapareciera, pero al igual que en el PAE, los objetivos a corto plazo no van a ser solucionar totalmente el problema. Los objetivos a más largo plazo. Inmediatamente yo tengo que tratar de mejorar la situación y a largo plazo se terminará de perfeccionar. Entonces, uso intervenciones en el PAE. Bueno, en administración uso estrategias. ¿Qué es una estrategia para ustedes? ¿Qué llamarían una estrategia? Buscar alguna acción que sirva para solucionar alguna cuestión. Es más o menos como una recetita ya conocida. ¿Cómo soluciono este problema? Y más o menos con esto. Maneras de encarar un problema con vistas a solucionarlo. Una estrategia militar es planear la batalla para lograr vencer al enemigo. Una estrategia de estudio es hacer lo más fácil posible para que yo pueda adquirir ese conocimiento. ¿Estamos? Esas son estrategias. La parte operativa es cómo implemento para utilizar esa estrategia. A ver, yo tengo, digamos, como la estrategia de la receta de una comida. Bueno, la parte operativa es realizarla. La parte operativa es poner esa estrategia en marcha y como todo esto es ensayo y error. Yo no tengo garantizado el resultado. Yo tengo que probar. Pruebo con esta estrategia. Uy, no me funciona. Bueno, utilizo otra, la modifico. Exactamente lo mismo que hacemos con la planificación del PAE. Pero en una organización. Si nos centramos en enfermería, en un problema de enfermería, pero puede ser cualquier organización. Puede ser, a ver, lo más fácil. Ustedes seguramente han hecho en algún momento en la escuela o en algún trabajo en equipo. Cuando hacen un trabajo en equipo, se tienen que organizar. No es que cualquiera hace cualquier cosa y después se juntan. Y ahí empiezan a ver los elementos que hablábamos antes de la organización. Tengo un proyecto o esto que me piden. Genial. Alguien va a tener que juntar ideas y decir, esto lo hace uno y esto lo hace el otro. O sea, alguien tiene que establecer una dirección para
aunque sea en conjunto, pero en todo grupo ustedes vieron que alguien dice, bueno, vos te vas a ocupar de esto porque tenés más facilidad, vos vas a tener mayor oportunidad de hacer el otro. Esta manera de repartir, de delegar, convertir en pedacitos una tarea grande para que pueda ser repartida entre varias personas o varios departamentos de una empresa, hace que la tarea sea posible. Porque entonces un grupo se aboca a un objetivo más limitado y se ocupa solo de eso. Y después se juntan. En una empresa común que produzca algún tipo de producto, una empresa educativa, ¿cuál es el producto? El alumno que se recibe. Va a tener que haber alguien que los reciba, más allá de alguien de que dirija. El que dirige va a tener que pensar, bueno, alguien tiene que recibir al futuro o al alumno. Alguien tiene que organizar las materias y los profesores. Alguien tiene que ocuparse de toda la infraestructura. Alguien tiene que ocuparse de la parte económica, tanto de cobrarle al alumno como de pagarle al docente. Cada una de esas partes yo estoy delegando para que ese grupo de personas establezca las mejores estrategias para lograr el objetivo, que es cumplir la tarea. Si hablamos, ustedes que se quejaban de la parte de económica, alguien va a tener que calcular cuántos gastos, cuánto hay que pagar por esto, por aquello, por sueldos, por papel, para tener una idea de qué cuota hay que cobrar. Y tiene que establecer una estrategia, o sea, encontrar el modo más sencillo o varios modos para que el alumno pueda pagar eso, y es el que lo va a llamar, a tal día tiene que estar pagada la cuota. No está pagada la cuota, bueno, ¿qué pasó? Un plan de pago, te doy una parte de una beca, considero, pero el departamento ese de la parte económica, recursos, y tiene que ocuparse solo de eso, porque si además de eso se ocupa de cómo recibo al futuro alumno, cómo controlo, se dispersa el esfuerzo. Yo delego y separo en partes. Entonces, para saber si una empresa del tipo que sea funciona bien, vuelvo a la teoría de los sistemas. Tengo que analizar parte por parte y descubrir cuál es la parte que no está llegando al objetivo. Por eso que hablamos de planificación con estrategias operativas que se puedan poner en marcha. Y sobre todo, igual que en el PAE, el objetivo tiene que ser lograble, tiene que ser posible, no ideal. Una persona que tiene una hipertermia de 42 grados, yo no puedo poner como objetivo recuperar el normal, que a lo mejor tarda más. Ahora, si yo pongo como objetivo mejorar ese valor, que descienda, y de 42 me bajó a 39, aplauso y festejo. ¿Se entiende? Entonces, objetivo viable, posible, en concordancia con todo lo demás, con el equipo docente, con el recurso económico. Tiene que ser posible. Sería ideal que yo tuviera, cobrara con lo que le cobro de cuota, poder brindar la mejor tecnología a los alumnos. Y a lo mejor no lo logro con un mes, a lo mejor lo logro después de un par de años. Entonces, vamos a otra dimensión. ¿A cuánto tiempo voy a planificar? Porque la planificación del trabajo no solo es organizarlo. Ustedes, yo no se los pedí nunca porque me pareció que con lo que todavía no manejaban del PAE, pedirles que el objetivo tuviera una dimensión de tiempo, pero en la planificación de enfermería, el objetivo generalmente lleva un segundo elemento, que es en cuánto tiempo. Cuando yo planifico, tengo una persona con un problema de higiene. ¿En cuánto tiempo voy a solucionar ese problema de higiene? Si la intervención de higiene la hago yo, y a lo mejor lo soluciono en un par de horas, porque me hago el tiempo para asistirlo con todo lo que haya que asistirlo y soluciono el problema de higiene.
Ahora, si el problema es que esa persona sea autoválida para hacerlo, seguramente va a ser en más tiempo, depende el problema por el que esté cursando. O sea, hay una consideración temporal en el logro de un objetivo. Cuando ustedes empezaron a estudiar, preguntaron o dijeron, ¿cuántos años se tarda en hacer la carrera? Y se tarda 3 años, promedio. Bueno, si apruebo todas las materias en cada cuatrimestre, termino en 3 años. Si me demoro porque me enfermé, porque no pude, porque tuve un inconveniente, y a lo mejor el objetivo se atrasa 6 meses, otro año más, como le ha pasado a mucha gente que en este momento de pandemia ha tenido que hacer un paréntesis o estirarse la carrera porque no pudo cubrir todas las materias que tenía que aprobar. Esa dimensión de tiempo en el objetivo es importante, porque es importante cómo yo haga el plan. Yo puedo hacer una planificación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, sobre todo en la organización de un servicio de salud. Entonces, si bien hay planificaciones a muy corto plazo, que pueden ser días o semanas, normalmente se considera que una planificación a corto plazo, a ver, ustedes lo pueden explicar, pero les digo lo que arbitrariamente se considera como parámetro. Corto plazo es a 1 año, mediano plazo de 2 a 3, y más de 3 o a 5 años es a largo plazo. Eso lo tienen en un apunte. Si ustedes me explican que un objetivo a corto plazo es un objetivo para el mes que viene, yo se los acepto, porque ustedes me dicen, este objetivo es, si me dicen que un objetivo a mediano plazo es de un cuatrimestre al otro, en un caso de educación, yo también se los voy a aceptar, porque estamos hablando en general de la organización de una empresa, y en una empresa las cosas no se logran en unos meses, por eso consideran el plazo de 1 año un objetivo a corto plazo. Como puede ser el objetivo de aumentar la base de clientes. Yo no aumento la base de clientes en 15 días. Tengo que hacer propaganda, tengo que promocionar, tengo que dar... Y por ahí la diferencia la veo de 1 año a otro. Por eso se habla de un plazo de tiempo y del otro. Entonces, para todo esto, en una parte ustedes van a tener qué es la visión y qué es la meta. La visión es el ideal. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr una empresa educativa donde si se anotan 40 alumnos en primer año, se reciban 35. Esa es mi idea, o se reciban los 40. Ese es el ideal, la visión de lo que quisiera. La meta, y es que por lo menos supere el 50% los que se egresen. Y si ustedes se fijan en algunas carreras en universidades con mucho volumen, el índice de egresados con respecto al índice de ingresantes a veces no llega a más del 20-25%, en tiempo y forma, porque hay gente que tarda más, hay gente que abandona, hay gente que tiene X problemas. En general, lo ven ustedes, no sé si allá en San Luis debe pasar igual que acá. Hay 4 divisiones en un secundario de primer año, pero hay 2 divisiones más chicas de quinto año, porque fueron quedando alumnos por el camino, repitieron. Esto es, a ver, es desalentador como tema para enfrentar, porque el ideal es que todo el mundo pudiera terminar. Pero la realidad dice que los números se van achicando. Por eso que no debería haber deserción escolar. Bueno, empezamos a hablar de problemas estructurales del país que tienen que ver con otras cosas. Para todo esto, tiene que haber alguien que dirija. Y ese alguien que dirige tiene que tener habilidades para dirigir. Así como hay gente que tiene habilidades para enseñar, no solamente aquel que hace bien una tarea es el que puede enseñarle a otro a hacerla.
A lo mejor yo lo sé hacer muy bien, pero no sé cómo explicarle al otro para que lo haga. Estas estrategias de este traspaso de conocimientos que se supone que un docente adquiere en la parte pedagógica, no las tiene todo el mundo. Y a veces, aunque las estudien, como en todo, alguien tiene más facilidad o menos. Uy, fue tal profesor, le explica y le entiendo todo. A fulano no le entiendo nada. Y a lo mejor los dos son buenos. Solo que uno tiene mayor habilidad que el otro. Para dirigir, para hacer gestión, fundamentalmente hay que tener, antes que nada, una comprensión total del trabajo que se hace. Si yo mando a hacer un trabajo que yo no sé hacer, no puedo exigirle al otro qué tiene que hacer, porque no sé lo que tiene que hacer. Me tengo que interiorizar, por eso los diputados tienen tantos asesores de esto y del otro, porque no saben todo. Entonces, yo soy enfermera, yo hice asistencial X tiempo, sé todas las tareas que tiene que hacer un enfermero y sé las dificultades y los problemas que se pueden presentar. Bueno, cuando yo mando a un grupo de enfermeros, considero que van a pasar mínimo por las mismas dificultades por las que yo pasé. Entonces, conozco de lo que estoy mandando. Y además, tengo que tener la condición de líder, porque ser jefe no implica solamente hacer y mandar. Un buen jefe no utiliza la coacción y el poder para mandar. Utiliza desde el lugar, y esto vienen con otros conceptos que es poder, autoridad y respeto. El poder generalmente con, uy, acá vino Romina, buenísimo. Normalmente ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién piensan que ejerce? ¿Cómo es el poder? ¿Qué llaman poder? Alguien que me diga lo primero que se le ocurra. Si yo digo, un jefe ejerce el poder, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué piensan? El que va a dar las órdenes y de cómo llevar alguna tarea. Bien, ahí se mezcla un poquitito con lo que es autoridad. Si yo soy jefe, obviamente tengo que mandar, digámoslo así, organizar las tareas. Si yo pienso en la autoridad es algo que te confiere el rango. Si vos estás en un puesto por encima del mío, tenés autoridad sobre mí. Yo tengo subalternos, gente que está a la cual yo tengo que mandar, yo tengo autoridad. La autoridad es un estante en el escalafón. Tengo autoridad cuando tengo jerarquía. La jerarquía me la da el puesto que tengo. Eso es autoridad. Ahora, si yo utilizo ese puesto de jerarquía para presionar, utilizo el poder. Tengo que mandar. Un buen jefe, como dije, tiene capacidad de liderazgo. Se hablan de, hay gente que tiene carisma, que tiene esa cosa que convence al otro. Eso es una habilidad de un buen jefe, porque si el jefe te pide una tarea, pero vos sentís que te está indicando lo que tenés que hacer, en vez de que te esté obligando, y vos sentís que te indica, tomás bien esa indicación y es una asignación de tareas. Ahora, si vos ves que el otro te está obligando, te está coaccionando, ahí es el mal uso del poder. Y el poder se ejerce contra el más débil, contra el que se puede. A ver, vamos a algo, no es un buen ejemplo, porque yo quiero dar un mal ejemplo. Los padres tienen poder sobre los hijos. Y un padre manda al hijo a hacer cosas. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Pues, mamá, pues soy tu madre. Y me tenés que hacer caso. Se acabó. Ahí tenemos la verticalidad presente. Y otra cosa es que yo se lo pida
y lo haga porque entiende que lo tiene que hacer. Yo se lo mando, tengo autoridad, tengo el poder de mandárselo, pero no lo estoy obligando a que lo haga.